¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy aquí presente, Luis Alonso Gómez García, para empezar estas clases de literatura. Hoy vamos a ver lo que es el cuento, explicación de lo que es el cuento a través de la RAE, a través de diversos autores, y también vamos a ver otras cuestiones básicas, ¿no? Vamos a estar repitiendo mucho el concepto de cuento desde diferentes perspectivas para poder crear una conclusión entre nosotros de lo que es el cuento. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden mandar su pregunta en la conversación, ¿no?, de la transmisión en vivo. Primero, veamos lo que es el cuento. El cuento, según la RAE, dice que es una narración breve de ficción. Narración breve de ficción. Esto quiere decir que tiene que ser muy corta. Definamos corta, ¿no? Puede ser desde como Augusto Monterroso, el cuento más pequeño del mundo, ¿no? Y cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba ahí. Es muy corto. Y pueden ser 2, 3, 4 páginas, 10, unas 15. Vamos a ver posteriormente otras definiciones que dejarán más claro el margen que tiene un cuento. Ficción. Entonces, ¿qué es la ficción? La ficción es toda modificación de la realidad. Todo aquello que no es real, viene de la mente de un creador, de un autor y de su imaginación. Todo lo que imagina y no tiene que ver realmente con las normas de la realidad en la que vivimos. Pero para esto tiene que tener mucha verosimilitud. Lo que es la verosimilitud ya lo veremos un poquito más adelante. También dice que el relato es un relato generalmente indiscreto de un suceso. Indiscreto. Esto quiere decir que revela todo totalmente. No te deja nada a la duda. Pero dice generalmente, porque hay algunos cuentos que requieren más la participación del lector para averiguar lo que está sucediendo o hacer hipótesis sobre la marcha en el cuento, ¿no? Esto podría ser en el suspenso más que nada. También tenemos una tercera definición de la RAE que dice que es una relación de palabra o por escrito de un suceso falso o de pura invención. El cuento tiene que ser inventado. Hablamos de ficción. Tiene que venir de la mente del autor, imaginarlo, pero tener verosimilitud. Ahora sí veamos qué es la verosimilitud. La verosimilitud es tener congruencia entre todo lo que está pasando. Es decir, no tiene que tener un sentido óptimo desde el inicio hasta el final en el universo o en el mundo que estás creando dentro de ese cuento. No podemos si vas a escoger un tipo de narrador que no sea omnisciente, que no sepa todo. Ahorita vamos a ver los tipos de narradores. No podemos que de repente sepa lo que está pensando otro personaje, ¿no?, en ese mundo, porque eso ya no es realidad en ese mundo. Si el que está narrando la historia es omnisciente, puede saber todo lo que está pasando. También, si nos basamos un poco más en la realidad, hay que respetar estas reglas, pero siempre desde una invención, algo que no haya sucedido realmente, pero puedes basarte en algo que sucedió realmente, ¿no? Ya cuando hablamos de contar algo que sí sucedió, estamos hablando de ya más una anécdota más que un cuento, ¿no? Después tenemos a Edgar Allan Poe, que fue un poeta, narrador, crítico estadounidense muy importante, ¿no?, en este ámbito del cuento. Él nos dice que el cuento es una obra de imaginación que trata de un solo incidente, material o espiritual, que puede leerse de un tirón. Ha de ser original, chispeante, excitar o impresionar y debe tener unidad de efecto. Aquí ya tenemos otra definición que nos abre más la perspectiva sobre cuán largo tiene que ser un cuento. Aquí dice, tiene que leerse de un tirón. Entonces esto quiere decir que o te sientas o estás acostado donde lo vayas a leer, pero desde que lo empiezas hasta que lo acabas no puede haber una pausa. Esa es la idea del cuento. Claro que ya al momento el lector sabrá si lo lee por partes, pero la idea general es escribir algo que se pueda leer rápidamente, en un momento de ocio, en un descanso o algo así. También dice que un incidente material o espiritual, esto quiere decir que ya involucre a varias personas, una acción,
una problemática a resolver, o la problemática sea interna, sea algo más personal de este personaje. Tiene que ser chispeante, excitar o impresionar. Tiene que estar continuamente motivando al lector a seguir esta lectura. No puede en ningún momento permitirse el aburrir al lector, ¿no? Porque como es breve, tiene que ser directo, ir entre acción a acción, conflicto en conflicto. Que es una novelista y académica de la literatura infantil y juvenil, dice que el cuento es en prosa el equivalente a la poesía, es decir, lo máximo a través de lo mínimo, que no falte una coma, pero que no sobre un punto. Lo máximo a través de lo mínimo. Hay que contar toda la historia con pocas palabras. Hay que estar acción, acción, acción. No podemos permitirnos lo que sucede mucho en la novela, que es explicar cómo es el ambiente, el paisaje, qué es lo que están viendo totalmente, a menos que sea necesario, ¿no? Hay que estar, lo reitero mucho porque es uno de los principios básicos del cuento, las acciones, ¿no? Como es corto, tiene que estar en constante movimiento el personaje, el lector tiene que estar muy atrapado, muy directo, y aquí nos dice que no falte una coma, pero que no sobre un punto. Esto quiere decir que no hay que poner algo que sea innecesario, ¿no? Algo que puedas quitar. Cuando escribes un cuento, ya después cuando lo estás trabajando, limpiando, tienes que volver a leerlo, y si algo que no es necesario para la historia, hay que quitarlo. Esto lo vamos a ver en clases más adelante, cuando veamos poco más lo que son las recomendaciones para tallerear un cuento, que al finalizar esto, la idea es que todos los que nos están viendo y los que son estudiantes del Instituto Valid creen un cuento. Después viene Julio Cortázar, que es un gran exponente, ¿no?, de la literatura, del cuento. Fue un escritor argentino y es una de las grandes figuras del llamado boom de la literatura hispanoamericana. Dice que si en la novela el autor le gana al lector por decisión, en el cuento tiene que ganarle por knockout. Esto poniéndolo en bases del boxeo, ¿no? No sé si alguien sea aficionado al boxeo, pero en la novela es ganar por los rounds y el puntaje final, y cuando estás en un cuento es ganarle por knockout al contrincante, ¿no? Tiene que ser primero, segundo, tercer round y tú ganas. Volvemos otra vez a la brevedad del cuento. Tiene que ser breve y no puede involucrar muchas acciones o muchos conflictos generales o importantes. Más adelante volveremos un poco con Julio Cortázar, y tenemos a Mario Benedetti, un poeta, que fue un escritor, poeta, dramaturgo y periodista de Uruguay. Él nos dice que es una rebanada de la realidad. Volvemos, es una ficción, viene del imaginativo, pero, como dice Mario Benedetti, es una rebanada de la realidad. ¿De dónde procede esa idea? ¿De dónde procede el comenzar esta historia, la iniciativa? Es de la realidad. Y la ficción, aunque por más alejada que esté de nuestra realidad, siempre tiene su origen en ella, y por eso nos muestra esta realidad, ¿no? Ya sea un personaje que sea humanoide, o sea, un humano, una persona, o un extraterrestre. Porque hablando de extraterrestres, para entenderlo de este modo, tenemos que analizarlo desde la perspectiva de la realidad, ¿no? Isaac Bashevis Singer, que es un escritor judío, ciudadano polaco, que ganó un premio Nobel de Literatura, dice que el cuento debe dirigirse directamente hacia su clímax y debe tener suspenso y tensión ininterrumpida. Volvemos otra vez, si ven, estos autores en varias palabras, en diferentes palabras, nos están diciendo lo mismo. Tiene que ser corto, tiene que ir directo al clímax. Inicias, hay un problema y directamente a resolverlo. Y la tensión debe ser ininterrumpida. No puede haber momentos donde no exista tensión, donde no exista un momento impactante, emocionante para el lector, porque pierde potencia el cuento y el lector puede dejar de leerlo, ¿no? O le pierde el interés. Después tenemos a Patricia Highsmith, que es una novelista estadounidense. Esta es famosa por varias novelas que tiene de suspenso. Y ella nos habla que el relato breve del suspenso puede tener solo una escena y ocurrir en 5 minutos o menos. Ella nos habla de la perspectiva del relato de suspenso,
Y nos dice esto otra vez, una sola escena. ¿Qué quiere decir que una sola escena puede ocurrir en un solo lugar? No es necesario que en un cuento aparezcan varios escenarios. No estaban en una casa, después se van y si pasa un accidente van al hospital, y luego con la policía, ¿no? Y en varios lugares, la carretera, muchas escenas, muchos lugares en los que ocurre la historia. Ella dice que puede ocurrir en un solo lugar y en 5 minutos o menos se termina la historia. Ahí volvemos a Augusto Monterroso con el cuento más breve, que es: y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí, que se lee claramente en menos de 5 minutos y es muy fácil de recordar, ¿no? Por lo mismo, por la brevedad. Pero nos interesa, cuando lo lees, ahí está, piensas, ¿y por qué el dinosaurio? Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Entonces, él se durmió cuando había un dinosaurio, ese dinosaurio viene del sueño, y cuando despertó el dinosaurio estaba fuera de ese sueño. ¿Por qué un dinosaurio? Porque él estaba dormido, ¿no? Puesto que despertó. Porque todavía, entonces antes estaba. ¿Y qué va a pasar después con el dinosaurio? Este es un tipo de final abierto, ¿no? Donde nos deja al lector interpretar lo que va a pasar, pero en su brevedad tiene una sola escena que no se describe, puede ser cualquier lugar, pero es un solo lugar. Que bueno, no cualquiera, ¿no? Porque se despierta, te vas a un cuarto directamente, te despierta y el dinosaurio está ahí y no te resuelve el cuento nada, pero te crea una duda con la que tú vas escarbando y vas preguntándote, así que el cuento funciona porque crea esa intriga en el lector, que es lo que tenemos que buscar. Después, si ponemos definición de cuento en Google, ya ven que Google tiene un diccionario ahí también, que antes de diferentes páginas te da una definición de su base de datos. Dice que es una narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada y un clímax y desenlace final y rápidos. Volvemos aquí. Una historia de ficción imaginaria, ¿no? Hay que imaginar, hay que ser algo que se imagina el escritor, pero puede estar basado en la realidad. Ahorita veremos más adelante en unas respuestas a la duda de en qué me puedo inspirar para escribir, de qué puedo escribir, lo que también es una gran problemática cuando te sientas y quieres crear un cuento, y que es una problemática para nosotros porque queremos, con este curso vamos a crear un cuento y es necesario resolver. Narración breve, oral o escrita, la puedes escribir o puede ser nomás de oralmente, la puedes platicar y nunca escribirla. Esto viene en los cuentos populares, las leyendas, todo, sí, que vienen de transmisión oral a través de lo que te cuentan tus abuelos, tus padres, tatarabuelos, bisabuelos, familiares, conocidos, pero son historias que muchas personas conocen, pero realmente nunca se escribieron, ¿no? Está lo escrito, que ya viene en formato de libro. Ahorita están los PDF, los EPUB a través de diferentes plataformas o en físico. Y nos narra un reducido número de personajes. Los personajes no pueden ser muchos porque no tenemos ese beneficio de alargarlo, ¿no? En la novela puedes trabajar con pocos o muchos personajes y en la novela puedes trabajar el trasfondo de ese personaje, cómo es realmente, cómo piensa, pero aquí en el cuento no puedes tener muchos personajes porque las páginas tienen que ser pocas, el cuento debe ser breve, algo que se resuelva rápidamente, ¿no? Así que pocos personajes, una intriga poco desarrollada. Ahí estoy poco en contradicción, ¿no?, con Google, porque la intriga puede estar muy bien desarrollada en muy pocas páginas. Aquí lo que Google a lo mejor quiso decir es eso, pocas páginas, no hay que alargar mucho esa historia, pero la intriga puede ser muy emocionante en muy pocas páginas. Un clímax y un desenlace final y rápido. Volvemos otra vez a la rapidez, a lo breve. Ahora vamos a ver un poquito de lo que nos habla Ray Bradbury sobre lo que es el cuento, ¿no? Ray Bradbury es un escritor estadounidense de misterio, de género fantástico, del terror y ciencia ficción. Él nos dice que las ideas
pueden encontrarse en cualquier lugar, pues son como manzanas caídas deshaciéndose en la hierba por falta de caminantes con ojos y lengua para la belleza. Hay que desarrollar un sexto sentido para ver las manzanas. Aquí está, vamos a ir poco a poco resolviendo esta duda de qué podemos escribir. El Ray Bradbury nos dice eso: las ideas son como manzanas que caen y están ahí siempre, pero no todos son capaces de verla, y que hay que desarrollar un sexto sentido para poder ver estas ideas o estas manzanas. Y cómo desarrollamos este sexto sentido, necesitamos leer mucho. Hay que leer cuentos, todo este tipo de cursos que nos ayudan a resolver dudas. Hay que experimentar, ¿no? También hay que estar trabajando. Haces un cuento y luego después haces otro y otro. No puedes hacer, hay casos excepcionales, pero no podemos decir que a la primera vas a tener un cuento perfecto. Escribes un cuento y hay que trabajarlo, y escribes otro cuento y hay que ir la práctica, ¿no? La práctica hacia el maestro. Pero lo importante aquí en la literatura para poder escribir es estar leyendo y no centrarse en un solo tipo de texto, sino leer diferentes. Si quieres escribir cuento, pues puedes leer cuento, puedes leer novela, puedes leer poesía, puedes leer de diferentes géneros, porque aquí hay que buscar lo que a ti te gusta leer, ¿no? Que a ti te agrade lo que vas a leer, para que cuando escribas algo que a ti te agrada, para que con ese ánimo que escribiste el lector lo pueda recibir también. Volvemos con Julio Cortázar, que nos dice ahora en esta sección que hay que contar con unas sutiles antenas, así como las hormigas, ¿no? O los insectos que tienen antenas para guiarse, para encontrar las ideas que están en cualquier lugar, y estas antenas te permiten reconocer dónde hay un cuento. En ocasiones, el que escribe el cuento, el cuentista, elige libremente. Ves algo, yo voy a escribir sobre eso que vi, eso que escuché, o sobre eso me voy a generar una idea para hacer un cuento. Pero en otras ocasiones, dice Julio Cortázar, que el cuentista siente como si el tema se le impusiera irresistiblemente, como si lo empujara a escribirlo. A veces viene una idea, te dice escríbeme, ¿no? Y la idea te está atacando constantemente para que tú la desarrolles, para que tú escribas sobre ella, y tienes que hacerlo porque la idea no se te va de la mente. Aquí no vamos a imponer un tema para escribir, aquí vamos a tratar de eso. Escribes lo que te gusta para que al lector le guste. Luis Bernardo Pérez, que es un narrador y crítico literario, resolviendo esto, él se cuestiona en uno de sus libros, pero ¿de qué voy a escribir? ¿Cómo puedo comenzar a escribir? ¿Sobre qué temas? Y esto es algo un poquito más extenso de lo que les he leído. Nos dice: los temas pueden descubrirse en los sitios y los momentos más inesperados. En el comentario escuchado al pasar, pues estás caminando y escuchas algo que alguien comenta y se te ocurre una idea, o sobre eso quieres escribir, o vas en los camiones y escuchas algo, o en la escuela con tus familiares, ¿no? Vas pasando, escuchas algo y sobre eso te puede venir una idea para escribir. En una nota periodística, si lees el diario, las noticias, ya no tanto en un periódico físico, ya hay noticias en internet, la televisión. Las noticias también pueden influirte mucho para escribir un cuento. Nos dice también que en la contemplación de un paisaje, cuando ustedes salen, ¿no? A aprovechar ahora este año, en estos meses, ha habido fenómenos astronómicos muy interesantes, ¿no? Como la superluna, ahora una lluvia de estrellas de los Liros, y va a haber más fenómenos según lo que reporta la NASA. Podemos aprovechar para ver estos fenómenos en el cielo, ¿no? Lluvias de estrellas, un asteroide que va a pasar cerca. Puedes, cuando sales un día de campo con tu familia en el parque. Ahora estamos en cuarentena, por favor les pedimos que sigan las normativas, ¿no? Que vienen desde la federación, tanto como el gobernador del estado. Hay que seguir, hay que lavarse las manos y todo. Ahorita no podemos darnos ese lujo de salir, pero es por salud, para protegernos entre todos. Pero podemos usar todavía lo del paisaje. En internet hay muchas imágenes de muchos paisajes. Viene
un término que se escucha algo complejo, que es la éfrasis, que es cuando tú te inspiras de alguna otra obra, ya sea un cuento, ya sea una escultura, sea una pintura, o en este caso una fotografía. Si tú quieres escribir un cuento y no sabes sobre qué, busca una imagen de algo que te interese, por ejemplo, una cabaña en el bosque, algo de suspenso, ¿no? Algo de terror, o algo de un juego, ¿no? Ir a buscar. Ahorita se da mucho esto de las en internet, en YouTube, de ir a casas a investigar o lugares abandonados a investigar, y de eso puedes escribir con una foto, una imagen que encuentres en internet. Puedes buscar un paisaje, puedes buscar imágenes, fotos de otros países y de ahí darte una idea para escribir de estos momentos. Eso de la éfrasis se puede usar en cualquier momento, pero ahora te los digo ahora como recomendación por este suceso, ¿no? Que tenemos que guardarnos en casa y no salir a menos que sea necesario. Y como les comentaba, no nomás de imágenes o fotos, podemos hacer una escultura. Si algún día fuiste a un museo y viste algo, una escultura, una pintura, un artefacto, ¿no? Y te interesó, puedes escribir sobre él. Te puede inspirar para crear una historia aparte, o puedes escribir sobre ese objeto en sí. También si quieres hacer sobre otro cuento o sí, pero recordando que siempre que lo vas a hacer sobre la obra de alguien más, hay que decir de quién es, ¿no? De esa obra. Hay que citar, ¿no? Explicar. Si yo voy a hacer un texto hablando de una pintura que vi, tengo que decir el nombre de la pintura y quién es el que hizo la pintura, y lo voy a poner en mi texto. También nos dice que puede ser un recuerdo de la infancia. Nos podemos basar mucho en los recuerdos, todo lo que hemos vivido, todo lo que de niños, ¿no? Más pequeños, o cuando éramos niños, jóvenes, ¿no? La hora de adultos, lo que hicimos hace poquito, hace mucho. Los recuerdos, todo lo que hemos vivido en el pasado, puede ser un gran motivante, ¿no? Para tener esta idea, ¿no? Y crear un cuento, todos aquellos recuerdos. También aquí en los recuerdos podemos sacar paisajes. Nos dice, también la lectura es una fuente de ideas, como ya les comentaba, hay que leer. Y no solo textos literarios, sino también de otro tipo de obras. Podemos leer un manual, podemos leer una guía turística. Ahorita les comentaba de ver alguna fotografía de otro país, una guía turística que te va diciendo los puntos más interesantes de ese lugar y crear un cuento en base en ese lugar. También nos dice obras de divulgación científica, algún texto científico que leímos por ahí, algún texto que hemos leído en la escuela, que nos han encargado sobre otras áreas, ¿no? En la literatura no se cierra. Muchos creían, por ejemplo, que las matemáticas y la literatura van muy en contra, ¿no? Pero realmente no. Tenemos muchos cuentos que mezclan estas dos artes, ¿no? Y la lógica, ¿no? Tenemos Sherlock Holmes, que usa mucho este método de la lógica para resolver crímenes. Ahí está. ¿Cómo podemos basarnos para crear a un Sherlock Holmes más moderno o modificarlo? Hay que estudiar textos científicos que nos pueden inspirar, para que vean que en la literatura podemos sacar ideas de cualquier lugar. Hay que tener esas antenas que nos decía Julio Cortázar, ¿no? O tener ese sexto sentido para ver las manzanas que se caen, que son esas ideas, como nos decía Ray Bradbury. Lo mismo podemos decir del cine, la televisión, la radio, la internet, ¿no? Que podemos ver una película e inspirarnos. Es la éfrasis, inspirarse a través de otra obra de arte, que ahorita el cine podemos aplicar, ¿no? Las películas, tenemos plataformas como Netflix, o tenemos en veces muchas páginas en internet que son cinetecas, que nos sirven para resguardar películas, digamos, ya de antaño, o que tienen un libre acceso para acceder a ellas legalmente y gratuitamente, y podemos ver películas y a través de eso crear un cuento. La televisión, algún programa que tú viste en la televisión, ahora que estamos en casa,
algo que escuchamos en la radio, no necesariamente noticias, puede ser algún anuncio que te inspire, o puede incluso ser alguna canción que escuchaste en la radio, o ya no en la radio, en tu celular, a través de internet, ¿no? Y todo esto nos puede inspirar, como dice aquí, la internet. Aquí en la internet está música, videos, películas, tenemos ensayos, tenemos más cuentos que podemos leer de libre acceso. La UNAM tiene un acervo muy importante de estos cuentos que podemos leer. Algunos son cortos, algunos son más largos, pero nos sirve mucho, ¿no? Hay también Cervantes Virtual, que es otra página que hace esto. Ellos acopian, resguardan mucho material de lectura que nos puede servir, tanto material literario como material académico. Y nosotros podemos entrar a estas páginas y revisar todo este material, ¿no? Para estar leyendo y usar la literatura para generarnos una idea y como para ejercitar esto de la escritura. Nos pueden servir para estimular nuestra creatividad las leyendas, los cuentos populares, que es esto que les dije anteriormente de transmisión oral, lo que nos cuentan los abuelos, que pasó hace mucho tiempo, que no sabemos si es real o no es real, o tienen una rebanada de realidad, como diría Mario Benedetti, y lo demás es una imaginación, una ficción. De esto nos podemos también inspirar, ¿no? Tenemos un escritor aquí en Cuauhtémoc, José Luis Domínguez, que tiene un libro que eran 10 leyendas de Cuauhtémoc y lo ha ido aumentando, ¿no? Que escribe sobre leyendas. Las leyendas tienen mucho para darnos ese material de lectura y de escritura. Tienen las anécdotas, también lo que nos han contado, pero ahora sí desde una realidad, algo que sí pasó. Los chismes, muchas veces uno se queja de los chismes, que la gente es muy chismosa, ¿no? Pero todos tenemos esa espinita de curiosidad, y muchas veces los chismes, cuando vamos pasando y los escuchamos sin querer, o cuando los escuchamos queriendo, nos pueden inspirar también para ayudar en este ejercicio de la escritura. Los sucesos que alguien nos cuenta, volvemos a ya sean anécdotas o no, algo que alguien nos cuenta, o que nos ha tocado vivir personalmente, volvemos a los recuerdos, o también podemos ver, así como los recuerdos, algo que nos podría pasar a nosotros en un futuro, ¿no? Hay que usar la imaginación y aprovechar todas estas herramientas y lo que vemos, lo que imaginamos, ¿no? Los niños tienen una gran imaginación que hay que aprovechar. Todas esas ideas, ¿no? Podemos también aprovechar los sueños. Los sueños son muy válidos para escribir. Pero hablando de los sueños, tenemos a Adolfo Bioy Casares, que fue un escritor argentino, que él frecuentaba la literatura fantástica, la policial, de la ciencia ficción, ¿no? Les digo qué tipo de escritor era, por si les interesa. La literatura fantástica, por ejemplo, en este caso, de Adolfo Bioy Casares, él nos dice: es bien sabido que los sueños, si no son tratados, o si uno no es un experimentado soñador, deslumbra al soñador, pero aburren al espectador, a quien luego le cuentan el sueño. Tú tienes un sueño y muchas veces hasta te despiertas emocionado. Estaría muy padre contar esto, pero vas con tus padres, con tus amigos, con alguien, y le empiezas a contar y tienes esta dificultad, ¿no?, de poder contar, porque no lo recuerdas bien o no sabes cómo contarlo. Esto nos dice Adolfo Bioy Casares, que hay que ser también, si vamos a usar el sueño, un muy buen soñador, un experimentado soñador y un experimentado escritor u orador, para poder platicar, contar esta historia, plasmarla en un texto, en un cuento en este caso, o en algún otro estilo, ¿no?, y de narración. Pero hay que saber usar los sueños, porque en los sueños tenemos el disgusto, ¿no?, que muchas veces nos despertamos y se esfuma y se va diluyendo poco a poco. Y es recomendado en este caso tener alguna libreta, una pluma o algo cerca, ¿no? De repente sueñas algo muy increíble, estás muy emocionado, en cuanto despiertas
anotas ideas claves o palabras clave y después cuando tengas un tiempo, otra vez te pones a escribir este cuento o esta narración. Esto de las notas sirve no solo para los sueños, pero cuando ves también un paisaje, como veíamos anteriormente, cuando escuchas una canción, cuando ves una película, una idea, se recomienda anotarla porque no hay que fiarnos mucho de la memoria, de la mente. Suele engañarnos y perdemos historias que queríamos hacer. En este caso tenemos la facilidad de los celulares, ¿no? El que tiene celular, una nota de voz o una nota escrita guardada ahí. Si no, en una libreta vas anotando. Tenemos libretas muy pequeñas que pueden ir en el bolsillo. O si estás en la escuela, en un cuaderno, si estás en casa, en algún lugar. Pero hay que anotar estas ideas, ¿no? Y tener en cuenta esto de Adolfo Bioy Casares. Hay que ser un experimentado soñador, hay que ser un experimentado orador o escritor para plasmar estas ideas. Que esto es con la práctica, con la lectura. Vas leyendo y vas adquiriendo, muchas veces sin saber, sin tener conocimiento de que lo haces, diferentes maneras de escribir, diferentes formas, ¿no? Que cada escritor tiene una forma de escribir y tú vas adoptando sin darte cuenta, subconscientemente, ¿no? Sin pensarlo, esa forma de escribir, y luego lees otro cuento de otro autor y también luego lees otro autor y también, y poco a poco tú vas adquiriendo una forma de plasmar tus ideas. Lo vas plasmando y vas trabajando esa forma de escribir y sigues leyendo y vas mejorando en esto, ¿no? Edmundo Valadez, un cuentista, periodista, editor, fue un intelectual mexicano, ¿no? No podemos dejarlo de lado a los mexicanos. Dice que para ser escritor hay que estar viendo el mundo con ojos curiosos, con ojos abiertos, viendo todo lo que pasa, es decir, tratando de ver lo que los demás no ven. De ahí proviene la materia literaria. La vista del escritor repara en aquello que para la mayoría pasa inadvertido. Muchas veces nos damos cuenta de las cosas grandes que pasan, ¿no? Ahorita les decía yo de los eventos astronómicos, lo que pasa en el cielo, estrellas fugaces o algo que pasa que es muy notorio, pero nos podemos ir a las cosas pequeñas. Podemos hablar de insectos, ¿no? No sé si vieron alguna vez la película de Bichos. Te vas a lo pequeño, los insectos, y creas una historia a través de ello, pero tú puedes inspirarte en cosas también pequeñas que a lo mejor la mayoría no ve. Muchas veces tienes un camino para ir a determinados lugares, ya sea tu trabajo, ya sea la escuela, y en ese camino pasan muchas cosas, pero tú vas distraído. El escritor tiene que tener los ojos abiertos para cualquier cosa. También, aparte de los ojos, estar atento, ¿no? Los oídos, lo que escuchas, los rumores, lo que la gente platica, lo que nos cuenta y lo que estamos viendo. A lo mejor cuando empezábamos a ir a este sitio, la escuela o al supermercado, veíamos las calles y de repente dejamos de verlas, y ahora que empezamos a ver de nuevo, que les recomiendo, vemos que ya no hay un local, un negocio ya no está, un negocio ya cambió, o los grandes anuncios, ¿no?, que salen arriba o en el mismo local, los cambiaron, ya es diferente. Podemos escribir sobre esto, como alguien que va pasando por un lugar no va notando los cambios de este lugar, ¿no? También los anuncios publicitarios pueden ayudarnos a tener una idea. Hay que ser muy curioso, experimentar con todo, ver todo, escuchar todo, para poder rescatar esas manzanas de Ray Bradbury, ¿no? Esas manzanas que caen al piso y casi nadie puede ver, para tener esas antenas que dice Julio Cortázar, que hay que tener atentas, ¿no? Es para tener ese sexto sentido, el sexto sentido de poder identificar historias, ideas que podemos plasmar. No sé cómo vaya de tiempo. Perfecto. Vamos a hablar un poquito ya sobre la estructura general de los cuentos. No le estoy platicando sobre cómo podemos tener una idea, lo que es un cuento, cómo plasmarlo, pero claro, ya tengo la idea, y ahora, ¿cómo lo plasmo?
La estructura general de los cuentos se divide en lo que es la introducción, o es un inicio o planteamiento. Segundo, el desarrollo, que es nudo o medio, tiene esos 3 nombres. Tercero, lo que es el conflicto es muy importante. Ya lo he mencionado anteriormente, ¿no? He dicho, tiene que haber un conflicto general y conflictos pequeños. Pues aquí vamos a hablar de lo que es el conflicto. Tiene que haber una resolución de este conflicto y ya un desenlace o un cierre, que hay distintos tipos de finales que veremos posteriormente. La introducción, que es el inicio a esta obra, dice que aquí se despliegan las cartas de la historia. Pues vas a plasmar lo que vas a contar, lo que quieres contar. Aquí empiezan a aparecer los personajes que tienen importancia en este cuento, los propósitos, lo que está sucediendo, porque tal vez tú empiezas el cuento ya en la acción, ya está pasando algo, o tal vez apenas va a pasar. Todo esto aquí en el inicio, para introducir al lector en este mundo imaginario, en esta ficción, para que él esté atento a lo que va a pasar. Muchas veces aquí en el inicio se plantea una pregunta o un problema que tiene que ser resuelto. Por eso es muy importante plasmar muy bien este inicio, ¿no? Esta introducción al cuento, para que el escritor se vaya haciendo una idea. A lo mejor no tiene la respuesta de qué va a pasar, pues es la intriga, tenemos que tener en intriga al lector, pero él ya va construyendo, yo creo que va a pasar esto, o no sé qué va a pasar, pero quiero saber. Es importante. Lo que se presenta en este punto es lo que se altera o quiebra en el nudo. Aquí pasa algo y ya en el nudo, con los conflictos, empiezan a ocurrir diferentes acciones que quiebran a lo mejor una estabilidad, o como les comenté anteriormente, ya comienzan directamente en estos conflictos, pero por eso es importante. Lo que es el desarrollo, el nudo o el medio porque se supone que va en medio, o es lo que más ocupa, ¿no? Es el desarrollo de esta historia. Es la parte donde se presenta el conflicto o meollo de la historia, lo que va a suceder en la historia, lo que va a ocasionar que este personaje o personajes vayan a interactuar. Ahí es donde todo empieza a tomar forma, empieza el lector a darse cuenta de qué está sucediendo, o tú como escritor empiezas a plantear qué es lo que está sucediendo en tu historia. Aquí el autor, el que escribe, ustedes, van a relatar, van a describir los sucesos o los hechos más importantes. Hay que recordar que en un cuento hay que ser breve, hay que ser directo, ir de conflicto en conflicto o de acción en acción. No hay que dejar espacios en blanco, o porque esta constancia del lector, esta intriga tiene que ser ininterrumpida, no puede interrumpirse, tiene que ser seguida. Cabe mencionar que estos no tienen que ser directamente acciones, pueden ser introspecciones. Ahorita hablábamos de lo que a una persona le está afectando personalmente. A lo mejor solo es un personaje, ese personaje tiene algún problema consigo mismo y está platicando, quiere resolver un problema y está platicando con él y está pensando. Esta es una introspección, él está analizándose la situación y a sí mismo y cómo puede actuar, ¿no? Hay una película, ahorita no recuerdo el nombre, tiene una extensión de 5 horas, bueno, casi 5 horas, y es una señora que va a fumar y se pregunta, ¿fumaré o no fumaré? Después 1 hora y 40 minutos alrededor de lo que hubiese pasado si ella fuma. Cuando se termina eso, te platica otra vez 1 hora y cacho sobre qué hubiera pasado si no fuma. Así que también esto de qué puede pasar es una forma de pensar, una introspección de lo que pudiera pasar, ¿no? El cine nos puede ayudar en esto. Vamos a lo que es el conflicto, ya nomás. Estos 3 puntos. Conflicto consiste en expresar la resistencia, la dificultad o el dilema en el que se encuentra el protagonista de la historia mientras intenta lograr su objetivo o sueño. Son conflictos, son problemáticas que él se va enfrentando en su camino para llegar a ese final, ¿no? Algún problema que empieza, un problema general, un conflicto general, que es lo que te motiva a empezar esta historia, y puede haber pequeños tropezones, ¿no? Ya sea él quiere
algo muy clásico, hay que rescatar a la princesa. ¿Y cuáles son estos conflictos? Mientras van en el camino aparecen unos ladrones, ¿no? Aparece un animal salvaje, aparece un dragón en el castillo. Estos son varios conflictos, ¿no? Y se interponen con la tarea del personaje e incrementan tensión, crean tensión. Después tenemos lo que es la resolución del conflicto, que a veces está presente para luego conocer el final de la historia, y a veces no. A veces se soluciona un conflicto y aparece otro, ¿no? Pero nos estamos metiendo en lo que es el cuento, y el cuento debe ser corto, pero no por eso nomás un conflicto, por eso les digo un conflicto general, con conflictos más pequeños. Y por último tenemos lo que es el desenlace o cierre, que debe completar la historia, la tiene que dotar de un sentido, darle una sensación de que se completó la historia. Cuando nosotros iniciamos, planteamos una situación, pero también planteamos como un contrato con el lector. Nosotros les vamos a contar esta historia y tenemos que satisfacer al lector, ¿no? Tenemos que en un buen final el lector siente que el que escribió cumplió lo que prometió al principio. Hay diferentes tipos de final, lo veremos después, pero el final no puede dejarte muchas dudas o no puede terminar muy, muy diferente, ¿no? A lo que inició. No puede dejar al lector desilusionado porque después el cuento no sirve. Tiene que haber mucha intriga, pero el final también tiene que ser fuerte, tiene que tener esta tensión y tiene que llenar todo lo que el personaje vivió y tiene que ser verosímil, adaptarse a la realidad de ese personaje, tiene que ser creíble. Bueno, esto es todo lo que vamos a ver por esta sesión. Espero les haya gustado, haya sido de su agrado. Posteriormente veremos más cosas que nos ayudarán en esto de la creación de cuentos, ¿no? Aquí está. No sé si tengan alguna pregunta, les reitero, la pueden hacer a través de la transmisión en vivo. No sé si hay alguna. Ahorita no, pero sí recordarles a todos que pueden estar haciendo sus preguntas. ¿Les vas a dejar alguna tarea, profe, o algo para que la suban? La tarea va a ser leer algún cuento. Puede ser corto o puede ser más largo. Un cuento de preferencia. Un cuento como mínimo, pueden ser más. Yo sé que en estos momentos que estamos en casa, qué mejor que estar leyendo, ¿no? Y practicar esta estructura, generar una idea, ya ir planteando una idea sobre cuál va a ser su cuento. Que no puede ser, no les estoy pidiendo que ya un cuento de esa idea y va a ser el mismo cuento que van a hacer al final. Pueden ser varios cuentos los que creen y después deciden cuál, que estaría perfecto, ¿no? Crear varios cuentos, es lo ideal. Pero sí hay que generar una idea con esto, la introducción, el desarrollo, un conflicto, una resolución y un desenlace. Plasmarlas, pero no más puras ideas. Ahorita, hasta el momento, para escribir nos faltan más herramientas. Pues si se quieren adentrar a hacerlo, adelante. Pero esta es la tarea, leer un cuento y generar una idea sobre un cuento. Profe, para las personas que no tienen algún cuento ahí cerca, pueden escribirte ahí a la página y les podemos mandar cuentos, ¿verdad? Sí, les podemos mandar algún cuento. Y también les recuerdo que en internet tenemos a la UNAM, que da un acervo de libros gratuitos que pueden hacer uso de ellos. Está una página que es Ciudad Seba, que también tiene otro, y está Cervantes Virtual, entre otras páginas que son acervos de libros y donde pueden estar buscando. Pero claro, si pueden contactar, nosotros les pasamos cuentos. Ok, profe, entonces recordarles a todos los que nos están viendo, profe, que se conecten. Vamos a estar de lunes a sábado con nuestras clases. Van a ser 2 clases diarias para que estén muy pendientes. Bueno. Y bueno, pues entonces... Les agradezco estar aquí presentes y la clase va a estar en todas las redes sociales y la página del Instituto Valid, por si la quieren volver a ver o se perdieron esta transmisión, van a aparecer ahí. Muchas gracias por estar aquí presentes, ¿no? En sus casas, pero presentes. Así que eso es todo por el momento. Muchas gracias. Instituto Valid AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad de Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como
niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine, y además contamos con una asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búscanos como Instituto Dalit